Bienvenidos a Conversaciones de Fe. Soy Yves Malcott y estoy aquí con Oscar Israel y Oscar Israel, los dos. Y estamos hablando de la justicia divina, de los fundamentos de la justicia que, como estábamos diciendo antes de arrancar, que es muy profundo, que hay mucho que estudiar y necesitamos, creo que, sumergirnos en la justicia de Dios, porque somos la justicia de Dios. Entonces, ¿quiénes somos adentro de este concepto? ¿Cuáles son los beneficios, las responsabilidades que tenemos, los compromisos que tenemos con la justicia de Dios también? Porque no es así de fácil decir, soy la justicia de Dios, entonces ya la hice, ¿verdad? Creo que va mucho más allá. Sí. Mucho más allá que esto. El cristianismo no es para estar conforme con una primera revelación. Tenemos que ir y buscar realmente qué más hay para honrar a Dios y para poder darle la oportunidad de bendecirnos. Así es. ¿Verdad? Entonces estábamos hablando que había varios aspectos de esta justicia. Y pues vamos a empezar con el primero. Claro. Sí, hermano, pues para empezar, algo que tenemos que considerar. Voy a poner el más pequeño ejemplo, e incluso mundano, ¿eh? Los superhéroes que se forman los hombres. Alguien decía en una frase, me acuerdo cuando él estaba pequeñito que veíamos una película, me atrapé una frase por ahí que me pareció interesante, aunque sabemos que lo dicen los hombres de mentira, los seres de mentira. Sí, sí. No la recuerdo. Que decía que un gran poder conlleva a una gran responsabilidad. Claro. Y eso es interesantísimo porque la verdad es que nosotros tenemos ese gran poder y nos conlleva una gran responsabilidad. Sí. Pero ¿cómo podemos entonces ejecutar esa gran responsabilidad en nuestras vidas si ni siquiera tenemos noción de quién somos, amado hermano? Exactamente. O sea, nosotros necesitamos saber quiénes somos, por qué fuimos creados. Le hemos preguntado a mucha gente. Tenemos un canal también. Ajá, No sí. sé si se puede decir el Sí, nombre. claro, por supuesto. Se llama Pro 3 con número Comunicación o Oscar Israel con Y. En ese canal nosotros tenemos ese mandato que nos ha dado el Creador. Es la base, es el fundamento de ese ministerio y tiene que ver con la exhortación a la obediencia. Ajá. No es legalismo, no es agarrar a bibliazos a nadie. No. Sino es exhortar al pueblo del Eterno en Ahabá, que decíamos en el programa anterior, en amor, para que se vuelvan a las sendas antiguas, que también ya hemos hecho otros videos aquí. Sí, Les recomendamos que los revisen, hermanos, son interesantes. Exacto. Y es el volvernos a las sendas antiguas para descubrir cuál es el propósito de nuestro designio. El Creador nos hizo, pero Él es un creador de propósitos. Claro. Y el gran propósito de crear un hombre, pues desde ese fundamento, es otro de los fundamentos, el principal, para ir paso a paso, es que para todas las cosas Él dijo, por medio de su palabra, sea la luz y fue la luz. Sí. Sean las bestias de la tierra, las aves de los cielos, y fueron. Pero con el hombre es la única creación especial. Claro. Que Él no dijo, sea el hombre y fue el hombre. No. Él formó con Él sus tomó propias tiempo para manos. hacerlo. Sí, claro, lo meditó. Sí. Y fue formando con sus propias manos. Sí. No fue nada más la palabra así, sino con su amor fue formando como si pusiese un espejo, hermano. Porque el espejo, el gran espejo que había puesto, era esa bóveda celeste. Sí. Entonces él tenía que reflejarse en ese espejo para que debajo, como cuando usamos una calca, Sí. fuese formando al hombre. Porque aparte lo hizo conforme a su propia imagen y conforme a su propia semejanza. Y la palabra imagen Entonces significa genética.
Hay algo muy superior de lo que nos Claro, imaginamos. claro. Pablo lo habló. Sí, con la misma esencia, el mismo, y además el mismo propósito. Entonces, Ujú. ahí es a donde nosotros debemos de establecernos. Por eso en la palabra es triste cuando se han traducido los nombres de todo, Ujú. tanto el nombre del creador, que no se traducen los nombres propios, Ujú. Se traduce. No, no se de hecho es ilegal. claro. Aún terrenalmente es ilegal. Sí, cierto. Porque si yo me llamo aquí Oscar y yo voy a China, me voy a seguir llamando Oscar porque desde aquí debo de tramitar mi papeleo Claro. y cuando llegue a China me van a recibir con mi papeleo. Exacto, como Oscar. Y así estoy registrado. Pero entonces, ¿por qué me voy a poner otro nombre allá? Esto Ujú. sería ilegal y me voy a la cárcel. Claro. Sí, Entonces, Ahorita puede los cambiar. hombres no somos quien No sé si- para cambiar los nombres propios. Y no somos quien para tomar la palabra propia del sí. Creador Ujú. Sí. y decir, ahora la voy a convertir en un menú de restaurante donde yo hoy quiero comer pescado. Sí, claro. Hoy no quiero carne, quiero pescado. Entonces, para eso necesito entonces tener una legalidad, Sí. un derecho legal. Y aquí aplica a la justicia. La justicia divina, Claro. preestablecida desde antes de la fundación del mundo, Ujú. es nada más y nada menos que el único justo que hay Claro. Por en supuesto. todo el universo y fuera de él, porque él es el que creó el universo. Tzadik. Él es la justicia divina que además hace 2000 años se hizo carne. Ujú. Entonces, ese es el fundamento principal al cual les decía a nuestros ancestros Ajá. hebreos, les decía, y así lo mencionaba, la piedra angular, la Ujú. cual desecharon los edificadores. Exacto. Hermano, esta piedra angular es esta ley, Ujú. es esta justicia. Y hace rato comentábamos con mi hermano Sí. que una cosa es justicia y otra cosa es juicio, aunque están, Van juntos, una obviamente. sinergia. Sí, claro. porque también en esto, la primera letra del alefato, Ujú. que por eso es que decía que no se deben de traducir los nombres, la primera letra del alefato no es una A, Ujú. pero entre una de tantas características que tiene es la equidad. Ujú. O sea, equidad tiene que ver con equitativo, con igual, Sí. y el Creador cuando forma al hombre lo hace de alguna manera Igual. ¿no? igual a él. Sí. Entonces Lo es hizo a imagen igual y a él. semejanza. A semejanza ahí sí no somos iguales, Ujú. pero por lo menos tenemos que ser imitadores de él para poder gobernar esta tierra Exacto. y no ser gobernados. No. Entonces, No dejarse el que conocía la los ley demonios. antes de esto, e incluso la conocía como instrucción también, Ujú. Sí. es el que utiliza la ley y la instrucción para hacernos que quebrantemos la ley y la instrucción con sus mentiras, con un reino aquí Claro. que es ficticio, por eso se le llama el reino de la maldad, ¿no? Sí. O sea, ese reino de las tinieblas, Exacto. que cuando se dice que es luz, la luz es verdadera y las tinieblas es la mentira. Claro, no existe. No existe, es No. ficticio, Exacto. como Se puede Hollywood. comparar. Sí, sí. Entonces, verdades a medias, ¿no? Sí. Lo siento, pero Entonces nos las cierto. pinta de una manera para que nosotros las creamos y entonces nos tiene bajo su yugo. Ujú. Cuando nosotros somos los que debemos de tenerlo no bajo nuestro yugo, sino bajo el Bajo. yugo de la ley. Sí, claro. Y ahí es donde a nosotros nos sirve tener la ley Para aplicársela. para aplicársela. Sí, claro. Entonces necesitamos esa ley como instrucción, porque primero vamos a la escuela y luego nos titulamos, ¿verdad? Sí, claro, claro. Entonces, Y después trabajamos en esto. Y ¿verdad? empezamos. Sí, claro, y Entonces, aplicar. Cuando el Creador nos da la ley, nos instruye en la ley, Ujú. Sí, a fin de que seamos hechos perfectos para toda buena obra. exacto. Entonces, ya que la tenemos, ahora sí vamos como embajadores, Ujú. por una parte, para poder entonces hacer que se aplique esa ley. A Claro. donde nos lleve, dice que todo lugar donde la planta de nuestro pie pise, Sí, sí. Es nuestro.
Claro. Entonces, es esa. Eso es lo que hace un embajador, viene a traer la cultura de su reino. Y necesita la ley, Sí, ¿no? claro que sí, por Y no se supuesto. trata para- nunca del hombre. Necesita la ley para ir a rescatar a la persona que está padeciendo Ujú, por no conocer la ley. claro. O a lo mejor la conoce, pero la nación en donde está no aplica la ley. Y Ujú, va y le dice, escrito está. sí. Así que déjalo, vente, yo lo defiendo. Tiene un derecho legal. Ujú, Entonces, esa es una de nuestras labores. claro. La otra es la de la edificación, el ministerio. Sí, Tenemos que ser voceros del reino exactamente. Difundir. y difundirlo. Ujú, Entonces, cuando somos voceros, también tenemos que conocer la ley para poder publicarla. Somos publicistas. claro, tenemos que hablar lo que hay ahí, no nuestra propia interpretación o ¿Verdad? idea, no, sería ilegal. Somos una colonia del reino de los cielos. Claro. Entonces, lo que se vive allá se tiene que vivir exactamente aquí, abajo también. Y la misma ley se pasa por aquí, los mismos beneficios, Sí. las mismas responsabilidades. Mm. Entonces, es algo donde a veces la gente no ha entendido que la tierra es la colonia del cielo. Claro. Y Dios la hizo también a su imagen y semejanza de la de arriba. Sí, No es más feo aquí que allá. Muchos piensan que el cielo va a ser diferente. Sí, en ciertas cosas, obviamente. Pero tenemos que saber que vamos a llegar a ver un territorio que es igual de bonito como era la tierra en el principio. pero aparte hay algo ahí tremendo, hermano, porque la religión tristemente, hermano, a la mayoría de las personas ha venido a mostrarnos que nos vamos a ir al cielo a tocar arpa. Sí, Cuando no, no. el cielo va a bajar aquí. Sí, claro. El Ya trono está. va a bajar aquí, Sí, ya está claro. aquí, ya se estableció Sí, por supuesto. y es más, mucha gente cree que el reino de los cielos se estableció desde que vino Yahoshua, y no. El reino de los cielos se estableció desde que fueron creados los cielos y la tierra. Exacto. Y el Creador puso aquí en este lugar ese monte llamado Sión, y Ujú. sobre el monte Sión hay un trono, y Ujú. ese trono es para el hombre. Sí. Y el hombre no lo quiso tomar. Sí, exacto. El Lo cedamos. primer Adán, entonces vino el postrer Adán y tomó ese trono. Ahí está, ahí nos va a predicar, ahí nos va a llamar Sí, claro. para predicarnos personalmente. Y entonces, hermano, efectivamente, esto es hermoso. Donde estamos es hermoso. Claro. Todo, con todo. O sea, yo veo hasta es tremendo lo que voy a decir. No se vaya a malinterpretar. Pero yo veo hasta las guerras y todo lo que está pasando en todas partes del mundo. Ujú. Y ya nos están amenazando aquí en México que ahora que quiere recuperar el territorio que nos habían quitado los extranjeros y bueno, todo el asunto. Sí. Triste Pero todo intervención. eso, aún así, una parte es la que dice la triste situación de los hombres Sí, claro. y la otra es la maravillosa visión de los hijos del Eterno, Ujú. porque entonces hasta esas cosas difíciles que están presentando a los que amamos al Creador nos sirven para bien. Ujú. Porque Sí. entonces para nosotros esa intensidad que se empieza a dar, que caray, hace vibrar a todo el mundo, bueno, se llaman dolores de parto. Sí. Y dice el Creador que cuando veamos todas estas cosas, levantemos nuestro rostro al cielo porque nuestra Claro. redención se acerca. Sí, claro. Amén. Y cuando vemos que en la misma ley también nos muestra tiempos, sazones, Ujú. nos muestra, es un panorama tan hermoso, porque no solo son mandamientos, decretos, estatutos, ordenanzas, Sí, no, también hay profecía, Sí, claro. también hay, ahorita Promesas. estamos hablando en el canal estamos hablando de las promesas, Claro. hermano, ya llevamos 20 y tantos capítulos Sí. hablando de las promesas y les comentamos a los hermanos, hay más de 7,000 promesas aquí Sí. que no conocemos, entonces no Que- todo es látigo, No, para no todo nada. es vara de corrección, sino también, aún la vara de corrección está basada en el amor. Sí. Y el amor lo da Él no es hombre ni hijo de hombre. Nosotros la amamos porque Él nos amó primero y nos amará para eternamente, él es toda que la- eternamente entregó un sacrificio una vez y para siempre. Claro.
para Bueno, libertarnos, la vara de corrección es para corregir, es decir, mejorar. para mejorar. Es diferente, no es para condenar. No es para condenar. Eso es otra ley, Sí, es la ley del es- pecador. Y esa ya viene hasta el final, en el juicio. Exacto, eso sí se va a ser necesario porque pues un día se tiene que acabar esto de este reino de Satanás, ¿no? Claro. Y regresar a todo lo que fue la idea original. Aunque ya podemos estar en esta idea original, pero depende de nosotros. Sí. Escogemos dónde vamos a vivir. Es Deuteronomio 29. Ahí está. Uno mismo decide. Exacto. O si la bendición, que es la ley del amor, Ujú. o si la maldición, que es las consecuencias, o tener a tu favor la ley del Creador, o tener en tu contra la ley del Creador. Ujú. ¿Cómo va a estar a tu favor si te mantienes viviendo en el Mesías, hijo de David, resucitado de Israel, Sí, en sus mandamientos, consagrándote día a día, apartándote del pecado? ¿Qué es el pecado? Lo que llama la Torah que es pecado, apártate de eso. claro. Si tú vives tratando de esforzarte por ser grato delante de tu padre y rey y esposo, Ujú. no dudes que las consecuencias de la ley no van a venir contra ti. Ujú. La ley no va a estar en tu contra, la ley está en contra del homicida, del secuestrador, del satanista, del que vive en la maldad, no en contra de aquel que vive en la bondad. Claro. Cuando vives en su bondad, en su voluntad, ya no estás bajo la ley del pecado. No. ¿Y qué? ¿Estamos hablando de la misma ley? Ya vimos al principio que no. La ley divina no se puede mezclar con la ley del pecado, es otra cosa. La ley del pecado es la paga del pecado, que es la muerte, el Muerte. imperio de la muerte, las tinieblas, la injusticia. Bueno, Pablo Muy diferente. hace muy bien, Divino aclara muy bien las dos leyes en Romanos 8:1. En Romanos Ya no 8:1 vivimos lo bajo la ley del establece. pecado y la muerte, sino Ahí está. del espíritu de la vida. Es que una Esa cosa, es la ley del espíritu tan famosa. Sí, sí. Los mandamientos que ya dio sí, es que una cosa desde es, Moisés y los profetas, Sí. para que los guardemos en libertad, Ujú. no en Amén. religión. Exacto. No en opresión. es que una cosa es estar bajo la ley, Ujú. ¿no? Sí, Y otra cosa es estar en la ley sí, claro. o sometido a la ley. Mm. El decir estar bajo la ley es que la ley te oprime. Va a Ujú. juzgar, El someterse a la ley es voluntario. va a Claro. salvar. Nosotros nos sometemos a la ley porque somos del reino de los cielos Claro. y el reino tiene ley Sí. y la ley nos sirve como herramienta para hacer justicia y para Ujú. ser libres, que Exacto. no haya ley que nos juzgue. No. Entonces, bendito el Creador que nos ha dado la ley Ujú. y es lo que queremos hacerle saber a todo el mundo. Para eso fuimos enviados a todo el mundo, Exacto. para hacerles saber, hermanos, hay ley. Sí. ¿Quieres ser salvo? Está una ley que te protege de tus derechos. De todas maneras, lo que puedes pensar, decir, nunca te sacará de leyes. Claro. No puedes salir de la ley de la gravedad, no puedes salir de ninguna ley que existe en la vida. Claro, ahora si estamos bajo leyes inquebrantables como la gravedad, el Ujú. tiempo, el calor, ¿no? Ujú. La temperatura se manifiesta de esa forma, el electromagnetismo, hay tantas leyes que existen y aún otras que todavía la ciencia no comprende. Ujú. Bueno, me refiero a la secular ciencia, porque la Sí. verdadera ciencia aquí está, en este libro Sí, claro. llamado la Torah, su palabra eterna. El resucitado nos muestra que si esas leyes no se pueden quebrantar, Imposible. si no comes, mueres. Sí. Si no bebes, te deshidratas, mueres. Bueno, nosotros ya no morimos, dormimos, que es diferente, Ujú. a diferencia de los que mueren sin haberse entregado al resucitado, al Salvador. Pero si esas leyes básicas, universales, no se pueden quebrantar, ¿cuánto cree el hombre insensato? ¿Cómo piensa el hombre insensato que podrá quebrantar las leyes divinas y quedar sin paga? Sí. O decir, voy a entrar a tu reino, pero no todo el que me diga Señor, Señor va a entrar en mi reino, sino solo el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que no honra al Hijo, tampoco honra al Padre Exacto. que le envió.
mas el que recibe al Hijo Reciba al Padre. y guarda su palabra y sus mandamientos, este ha recibido al Padre que le ha enviado, y el Padre y el Hijo vendrán y harán morada en él. Baruch Hashem, Sí, Baruch Hashem, ya. sí. Baruch Hashem, ya. Bueno, pues algo más, si no, vamos al episodio Pues siguiente. nada más como exhortación Sí. de Pro 3, Sí. que es el ministerio que nos ha dado el Creador. Exhortamos a todo el pueblo, a todas las ovejas de Israel, porque no estamos hablando nada más de judíos, sino de todas las 12 tribus de Israel, Entre los gentiles. que están metidas en todas las religiones y no saben que son Israel. Claro. Entonces, exhortamos a Israel a someterse al nombre que llevamos todos como sello, porque Israel significa príncipe del Eterno, Ajá. o el que hace la voluntad del Eterno, o el que pelea del lado del Eterno. Sí. Entonces, a darse Claro. ese privilegio, no ese yugo, o un buen yugo que hace Fácil. nuestra carga ligera, Sí, claro. también visto de otra manera, hay que someterse a esa bendición, a ese abrazo del Creador debajo de sus alas para ser protegido y ser bendecido eternamente, porque los tiempos se acaban. Sí, claro. Y aquí es donde empieza la prueba de nuestra fe. A ver, ¿quién creyó en el Eterno y quién está en paz? Sí, claro. ¿Quién no se preocupa por lo que sucede en el mundo? Sino al contrario, ¿quién se alegra por lo que sucede en el mundo? Porque nuestra redención se acerca. O los que se preocupan es porque algo deben, Sí. algo temen. Este fue el Exacto. principio, el primer punto de la justicia divina, de los 4 puntos que tiene por fundamento. Perfecto. Muy bien, pues nos despedimos de todos ustedes por un momento. Vamos a seguir enseñando y profundizando todo este tema de la justicia y de sus fundamentos. Y mientras, pues recuerdan, siempre en victoria.